de salud pública. Es el suicidio, lo que detona una compleja conducta. El tema para esta entrevista se centra en esa palabra clave, un término que deriva del latín que significa suicidium. Sui tiene una raíz etimológica que significa sí mismo, y sidium o caedere, que significa matar. Quien acuñó este término en el año de 1642 fue Sir Thomas Browne. La finalidad de la creación de este concepto, de esta palabra, era distinguir entre dos términos, lo que es la agresión autoinfligida y la violencia que se emite a otras personas. Hoy vamos a hablar de factores que podemos identificar para prevenir el suicidio y también hablaremos de las 5 fases por las que atraviesa una persona que ya tiene esa idealización en su mente. También para finalizar hablaremos de las realidades y de los mitos, así como de las recomendaciones o a quién podemos acudir solicitando ayuda. Para profundizar este tema, además de ofrecer ayuda a quienes pasan por esto o tienen conocimiento de una persona que ya maquila esta idea, nos acompaña una gran psicóloga reconocida, orgullosamente salmantina, y que maneja todos estos procesos cognitivos, conductuales y afectivos. Ella es la psicóloga Rosalba Castro Céspedes, a quien nos complace, a nombre de todos el equipo que trabaja aquí en Radio Esperanza, así como a nuestros radioescuchas de La Voz de la Palabra, darle la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Mildred. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente en este programa. Y con un tema bastante interesante que lo platicábamos, ¿no? El mes de septiembre es el mes de prevención contra el suicidio. No habíamos tenido la oportunidad de hablar de este tema hasta este momento. Y te agradezco mucho, me encanta venir, me encanta que me invite. Muchísimas gracias. Rosalba Castro es una invitada muy especial, como les decía, es orgullosamente salmantina, sí, y constantemente se prepara, se capacita y bueno, tiene la experiencia que vives con las personas que buscan de alguna manera esa orientación y ese apoyo emocional que hoy vamos a brindar. Porque no se trata de juzgar, sino de analizar, de reflexionar y de repensar. Sí, sí, sí. Bienvenida, Rosalba. Muchas gracias, Mildred. Pues sí, ya en esto de dar terapia, ya tengo 12 años aquí en Salamanca, orgullosamente, como dices. Y bueno, durante todo este tiempo, incluso esta semana me pasó con un paciente médico, que él trabaja en el centro de salud, y él me comentaba que durante sus guardias, él hace 3 guardias por semana, y hubo un dato que me pareció bastante fuerte, que en esas 3 guardias, por lo menos un día, le llega un paciente con intento de suicidio. Entonces fue algo que me sorprendió y coincidió con que estábamos preparando este programa, y ese dato me llamó mucho la atención. Entonces, qué bueno que estamos aquí hablando de este tema. Y bueno, como lo comentabas, ¿no? En cuestión de la definición, esto es un problema global, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno global, estamos hablando de un problema de salud. Esto es un problema de salud y es una cuestión que la principal forma, mejor dicho, de evitarlo es el conocimiento. O sea, tener esta psicoeducación de qué es el suicidio, qué hacer, qué identificar, como ahorita lo mencionabas. Quisiera comenzar, bueno, como ahorita lo planteabas, con los factores, ¿no? Los factores de riesgo, qué personas se suicidan, qué personas tienen este tipo como de ideas, ¿no? Primero, pues son personas, hay que ver que son específicos, ¿no? Factores específicos como de salud, como de problemas de alguna cuestión de clínicas, algunas enfermedades clínicas. ¿Te refieres a cuestiones mentales? Exacto. Trastornos mentales, de la personalidad, algunas personas que están diagnosticadas recientemente con una enfermedad terminal, son personas que tienen factores de riesgo, personas que acaban de tener una pérdida muy fuerte de algún familiar, personas, por ejemplo, que tienen una situación económica donde no ven salida, donde una deuda, un problema económico es un factor de riesgo. Otro factor muy importante es personas que tienen un antecedente de un familiar o una persona cercana que se haya suicidado.
ese es un factor determinante para que alguien tenga este tipo de ideas al inicio. Otro factor determinante es, por ejemplo, el bullying en los adolescentes, el bullying en los niños. Las personas adultas, los adultos mayores, también son personas propensas al suicidio. Son factores, ¿no?, que son determinantes. Una vez me preguntaban que si solamente las personas con algún trastorno o con depresión se suicidan. No necesariamente. Hay personas que en su vida han tenido depresión o un cuadro depresivo. O que puede salir abruptamente también. Exacto. Eso es algo bien importante. Antes decían, no, pues las personas que van anunciando, ¿no?, que se van a suicidar son personas que no lo van a hacer. Y no. Son señales de alerta, sí, que muy probablemente lo vayan a llevar a cabo, sí, y termina en muerte, o bien, como le llaman en Estados Unidos, ¿no?, un intento de suicidio. Sí. Antes de comenzar, bueno, ya comenzamos esta primera parte. Para comenzar la segunda parte de los factores que podemos identificar, de los 5 pasos que hay que identificar para prevenir, queremos agradecerle a la señora Reina Ramos, quien nos da nuestro primer like o nuestro primer me gusta, me encanta, en nuestro Facebook. Rosalba, también te comento que nosotros estamos en Facebook, en Radio Esperanza, transmitiendo el día de hoy totalmente en vivo. También nos pueden seguir en nuestra señal de canal de YouTube, o bien a través del cuadrante del 96.1. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre esta orientación o ahondar más, profundizar más en el tema del suicidio, las invitamos a que se contacten. Nos pueden escribir al número de WhatsApp en La Voz de la Palabra, al 464-652-5000, o bien también pueden llamarnos directamente aquí, a cabina, al 464-690-9601. Tenemos saludos para Salvador y Alex David, y también para Alexis Álvarez. Ellos son estudiantes y estaban muy pendientes del programa, ya que también dice que tienen compañeritos que pasan por esta situación y ellos se encuentran en la adolescencia. Es muy común ver esta situación porque me parece que también tiene que ver con un poco de prepararnos, de capacitarnos, de educarnos, de aprender sobre inteligencia emocional y comunicación asertiva, para que el exterior, a pesar de las adversidades, no controle tu interior y tengas deseos de lastimarte, maltratarte. Mengual y Sedin en el 2012 lo definieron al suicidio como una epidemia del siglo XXI. Sir Thomas, quien añade este término del suicidio, lo cataloga como una forma de violencia. ¿Qué evidencia o qué refleja el hecho de que exista el suicidio en nuestro país, Rosalba, desde tu perspectiva? Sí, hablando de nuestro país, las cifras son altas, es el 4º factor de muerte que hay en nuestro país, es la 4ª causa de muerte en nuestro país, entonces es un factor determinante. Hay estudios recientes del INEGI, ¿no?, que hemos estado revisando, donde personas que no tienen un empleo, ¿no?, la situación económica del país y la falta de información. Justo esto es algo importante, las etapas del suicidio, ¿no?, lo que te comentaba, hablar de estas etapas, porque justo en estas etapas nos vamos a dar cuenta de qué poder hacer para la persona, ayudar a la persona. Siempre les digo yo, por ejemplo, a los padres de familia, a los maestros, ¿no?, que son los que estamos más cerca de los jóvenes. En contacto directo, y que podemos ver o analizar ciertos comportamientos o actitudes que dicen, algo no está bien aquí. Sí, y como te comentaba, ¿no?, la primera forma de evitar el suicidio es la psicoeducación, estar educados en este tema, saber. Entonces, hay 5 etapas importantes. La primera etapa es la ideación, ¿no? La ideación, cuando solamente es una idea, cuando la persona ya ha pasado por su mente. Es común que pensemos en la muerte. Todos pensamos en la muerte, en que si un día me muero, como hasta que fantaseemos a veces con el funeral de un ser querido, estas cuestiones. Eso no significa que estamos pensando en terminar con nuestra vida. La ideación suicida se refiere cuando ya pasa por la mente el hacerme daño, cuando ya pasa por mi mente el si me muero no va a pasar nada, o si hago tal cosa, o sea, cuando ya es como una idea que ya llegó, se queda nada más en el plano mental. A veces lo puedo platicar, a veces solamente es una idea como recurrente, o ya se lo menciono a alguien, a un amigo, una amiga, a la maestra, a alguna persona cercana. Ese es
Ese es el primer signo Sí. de alerta. De hecho, cuando alguien viene a terapia, por ejemplo, hay que revisar si la persona ha tenido ideación. Cuando una persona va a terapia, consulta, nosotros como psicólogos tenemos que indagar un poco en este tema en las primeras entrevistas si hay ideación suicida. Si, por ejemplo, una persona está enferma o tiene una enfermedad terminal, hay que empezar a revisar si hay ideación suicida. Como lo mencionaste, algunos de los factores que pueden Sí, repercutir. exacto. Hay que empezar a revisar esto primero. La segunda etapa es la planeación. Cuando ya pasamos de que pasó por mi mente, ya lo llegué a pensar, ahora empiezo como a planearlo. ¿Cómo lo haría? Me ahorco, compro una pistola, la consigo, pastillas. Me atravieso al tren, a un carro. Empiezo como a tener esta planeación, como a hacer como un plan, ¿no? Aquí también los pacientes te lo llegan a comentar en ciertas ocasiones. Yo he tenido pacientes, bueno, como dato, ¿no? Cuando uno va a terapia, la regla es que todo lo que hables es confidencial por Exacto. ética, excepto si tu vida corre peligro o la vida de alguien más. Ya tienes en que ese notificar. momento hay que avisar. Entonces, yo he tenido pacientes que ya han estado en esta planeación, que me dicen, es que ya compré el medicamento, lo tengo abajo de la cama, me lo voy a inyectar. Entonces, en ese momento, ¿te acuerdas que te comenté que esto? Bueno, hay que avisar familiares, personas cercanas, ¿no? Siempre se pide un número de contacto de emergencia. Entonces, la persona ya tiene como un plan, al menos mental, ya lo vio, ya lo ideó. Esa es la segunda fase. Bien. La tercera fase es cuando ya la persona toma la decisión, la persona ya lo decide, y entonces la persona empieza a hacer cuándo, cómo, dónde, ya tomó la decisión y empieza a formular ya el plan. Como ponerle fecha, hora, lugar. Sí. Aquí esto es bien importante porque aquí podemos empezar a darnos cuenta porque hay conductas como muy específicas en las personas. Por ejemplo, cuando las personas ya están en esta tercera fase, pueden empezar a regalar a su mascota. Ya, yo quiero mucho Que se a mi desprenden perrito. de las cosas Ajá. materiales Sí, o te bien digo. de lo que tiene un vínculo. Exacto, empiezo como a decir, ay Mildred, te voy a regalar a mi perro. Oye, pero tú quieres mucho a tu perrito, ¿no? Sí, pero te lo encargo. O a mis hijos, voy y le digo a una persona, oye, mira, te encargo mucho a mis hijos. Pero no, todo está bien, todo está increíble, pero estate al pendiente. Empiezo a regalar objetos, empiezo como a tener ya una decisión, o empiezo a comprar cosas, o empiezo a preguntar, como ya lo intenté. Ya lo estás maquilando. Sí, por así ya lo decirlo. empiezas a maquilar el plan, pero ya lo decidí. Hasta este punto podemos intervenir, hasta este punto podemos empezar a ver conductas si estamos pendientes, si estamos cerca de la persona y conocemos a la persona, que a veces es difícil intervenir, ¿no? Pero aquí es un punto importante, la decisión. La cuarta etapa, que es el intento. Cuando la persona ya pasó a la decisión, ya lo intenta, ya intenta hacer algo, ya intenta, ya se colgó, ya se quiso cortar, ya empezó y no lo logró. O sea, sobrevivió. Sobrevivió, exacto. O algo pasó, alguien llegó, alguien lo vio, o se arrepintió, o incluso estas famosas cartas suicidas que hay, ¿no? La gente que deja una nota, una carta. En la tercera fase es cuando comúnmente las hacen, y entonces en los intentos pues a veces la encuentran, la ven. Son situaciones en las que a lo mejor no lo logra la persona y hay una intervención ahí que pueden hacer, que alguien lo vio, lo encontró, o algún compañero le dijo al amigo y el amigo le dijo a la maestra, y la maestra alcanzó a hablarle a los papás y lo detuvieron, ¿no? Que estas situaciones pues evidentemente ayudan a que la persona pues, no lo haga, ¿no? Respecto a este punto que tú mencionas, no hace mucho, en el 2004, algunos autores como son Chávez, Macías, Palato y Ramírez hicieron un análisis en México de mensajes póstumos que se centran en las víctimas entre el 1995 y 2001. De 747 víctimas, analizaron las 116 cartas, lo que representa un 73% de estas personas que sí se suicidaron y que dejaron una carta póstuma, aludieron a no tener objetivos para vivir. Sí. Ahí ya hay un motivo. Sí. Vamos a hacer, si te parece bien, porque está muy interesante el tema, tienes mucha experiencia y conocimiento sobre qué hacer y cómo ayudar. ¿Te parece bien si vamos a una pausa y en un momento regresamos? Sí. Bien.
Estás escuchando La Voz. Nosotros estamos haciendo una pausa a través de la estación radiofónica en el 96.1 del FM. Sin embargo, seguimos transmitiendo totalmente en vivo a través de la red social que es Facebook. Así es que nosotros podemos seguir hablando y profundizando un poco más del tema, y en un momento retomamos con nuestros amigos de Radio Esperanza. Estábamos hablando precisamente entonces de estas etapas o pasos que tiene una conducta que posiblemente vaya a terminar en suicidio. Y hay algunas recomendaciones. Podríamos, para ahorita darle continuidad, mira, esto que comentabas acerca de las cartas es un estudio muy interesante. De hecho, en alguna capacitación que tuvimos, nos dedicamos como a analizar las cartas, ¿no? Las cartas que dejaban las personas. Y hay como tú decías, esto nos ayuda a tener parámetros, estadísticas para saber qué hacer. O sea, esto se hace cómo con actuar la próxima vez y evitar. Acabas de decir un factor importante: una persona que no tiene objetivos, una persona que no tiene un para qué, un por qué, ¿no? Una persona que no vive esta parte. Ya estamos de vuelta para hablar de temas. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Muchas gracias, Rosalba Castro Céspedes, una psicóloga muy reconocida y renombrada aquí en nuestra ciudad de Salamanca. Ya estamos de vuelta con nuestros amigos, continuamos de Facebook y continuamos con los radioescuchas de Radio Esperanza en el 96.1 del FM. Hoy en La Voz de la Palabra hablamos de este término que es el suicidio. Para dar seguimiento a las felicitaciones, también te mandan saludos y felicitan por el conocimiento del tema. Ernesto Casados, un gran amigo de La Voz de la Palabra. Ernesto Casados, muchas gracias por escucharnos y por hacernos llegar tus comentarios. Bueno, comentábamos, ¿no?, las etapas del suicidio. Empezamos con la ideación, la planeación, la decisión, el intento, ¿no? Hasta ahí al intento, pues hay personas que se quedan en esta etapa, que esto también es parte de los mitos, ¿no? Quien dicen, la persona que ya lo intentó una vez, ya no lo va a volver a intentar. No, mentira. ¿Sí? Probablemente, es muy probable, que la persona que ya lo intentó una vez, lo pueda volver. Sí. Y por último, pues la quinta etapa es la consumación. Cuando la persona sí lo llega a consumar, obviamente ya es parte de esa estadística. Quiere decir que si nosotros vamos identificando estas etapas, podemos intervenir, podemos ayudar a la persona. Muchos alumnos, por ejemplo, en su momento que di clases, o personas que se acercan, me preguntan, es que mi amigo, es que mi primo, mi pareja me dijo que se quiere suicidar y ya me habló para pedirme ayuda. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo a esta persona que ya está en ideación, ¿no? Luego mis alumnos me decían, maestro, es que ya está en planeación, mi mejor amiga me dijo que ya tenía tal, ¿qué hago? La recomendación siempre va a ser avisar a la familia. Siempre, paso número 1, yo les digo, no lo carguen ustedes, no sé qué, pero es que me va a dejar de hablar, es que ya no va a querer ser mi amiga, es que se va a enojar, no importa, más vale que se enoje contigo, pero tú avisaste a la familia, tú avisaste a esa persona cerca para que busquen ayuda. Tienen que buscar un profesional. Cuando ya estamos en estas etapas, cuando la persona ya dio estos signos, no podemos callar, no podemos hacer caso omiso o minimizar la emoción, ¿no? Tenemos que avisar a la familia primero. O sea, no importa lo que pase, hay que avisar a la familia, a los padres, a los hermanos, a la pareja, una persona cercana. ¿Qué hay que hacer después? Buscar ayuda profesional. Inmediatamente se tiene que buscar esa ayuda profesional y ayuda médica. Una persona que ya tiene un intento, que ya está como en esta parte de la decisión y que ya tiene como planeado todo esto, es buscar ayuda profesional, ¿no? Constantemente esa ayuda. Entonces, sí es algo que quiero puntualizar, porque es parte de lo que muchas personas se acercan y me preguntan, ¿no? Y siempre les digo, no te quedes con eso, avisa a los familiares, avisa a los seres queridos, no te quedes con eso. O sea, entrégalo para que puedan buscar ayuda. Y se pueda salvar una vida. Sí, al igual que las personas que ya hemos mencionado sus nombres, como la señora Reina Ramos, Ernie Casados y Juan Alexis y algunas otras personas que se han comunicado con nosotros, si tú tienes una duda, alguna sugerencia o simplemente quieres tener más conocimiento o una terapia, porque también muchas de las personas que sobreviven a esta situación
no buscan terapia o no se les da seguimiento médico. Entonces, escúchanos en el cuadrante del 96.1 del FM, comunícate, escríbenos al número de WhatsApp al 4646-5200 o bien también puedes llamarnos directamente al teléfono en cabina que es el 464-690-9601. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjate que había estado leyendo también a dos autores, que es Caneto y que es Lester. Desde 1995, ellos propusieron categorizar al suicidio, como tú bien mencionabas, dependiendo del tipo de daño, y lo categorizaron en dos: el comportamiento suicida mortal, esto es los actos suicidas que llegan a la muerte, y el comportamiento suicida no mortal. En Estados Unidos lo catalogan como intento suicida o parasuicidio, y en Europa es daño autoinfligido deliberado. Pero ¿qué pasa con una persona que, como bien mencionaste, pues no culminó con muerte? Va a reincidir seguramente. Hay que hacer una cita, hay que acudir porque hay muchas ayudas, organizaciones en línea. ¿Cuál es lo más adecuado? Sí, se tiene que, mira, actualmente y afortunadamente ya cada vez hay más información acerca de la salud mental y cada vez hay más acceso en redes sociales, en líneas telefónicas, pero sí, lo que dices es muy importante. Se tiene que buscar ayuda profesional, o sea, no es ya una situación, cuando una persona ya tiene ideación, hay que buscar ayuda profesional. Porque también he escuchado a personas que dicen, ay, déjalo, no lo va a hacer, no pasa nada, y como que pues no lo toman con la seriedad. Eso es parte como de los mitos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que hacen el famoso cutting, ¿no? Que es cortaditas. Que cada vez me espanta, sí, porque empiezan a edades más tempranas. Sí, los adolescentes, los niños, ¿no? Y personas adultas también. Aquí es un factor importante. A lo mejor no son personas que tienen una ideación suicida, porque es muy diferente el cutting, ya después si quieren. O sea, ya es a nivel conciencia. Ellos lo hacen para suprimir un dolor, como para evitar un dolor. Sin embargo, esta situación determina un factor que hay que prestarle atención. Entonces, aquí lo más importante es no minimizar lo que ya vimos, no minimizar, es decir, ay, lo hace por llamar la atención, ay, lo hace por nada más para que le hagan caso, o no lo va a volver a hacer, ¿no? Esto está minimizar, no, esto es, como te decía, es un factor de cuestión de salud, es una cuestión de salud mental. Entonces sí tiene que ver no minimizarlo. Entonces sí hay que buscar ayuda inmediatamente. Ese es un factor. Ahora, ¿qué personas se suicidan, no? ¿Qué personas son propensas a suicidarse? Esto es importante para los padres, para los maestros, las personas que trabajan, ¿no? Estamos rodeados de personas todo el tiempo. No sé si llegaste a ver que en redes sociales estaba estas fotos de personas antes del suicidio, ¿no? Personas, sí, estuvo muy difundido. Personas que un día antes de suicidarse estaban en una fiesta, estaban sonrientes. El estado de ánimo, que es imperceptible, sí, que parecía que después en las entrevistas, oye, ¿notaste algún comportamiento distinto? Y que dicen, no, era la persona más feliz, pero al parecer es como una expresión que manejan con su lenguaje corporal y verbal, que lo dominan, donde no tengo nada, no pasa nada, pero por dentro se están en depresión. Y esto es porque la persona ya lo decidió. O sea, pero ¿estoy consciente entonces de que voy a dar una imagen que no es? Soy consciente de que ya tomé una decisión y ya me voy a liberar de mi problema, ya lo voy a hacer. ¿Y por eso están contentos? No sé si contentos, pero se ve un semblante de una persona que aparentemente bien. Muy contento. Ajá. Sí. Fue muy sonado un vocalista de un grupo que lo ven un día antes, ¿no? Y estaba en una carrera de autos muy tranquilo con su familia, con sus hijos, y que a nadie le pasaba por la cabeza que soy más. Pero es porque esa persona ya lo decidió, ya lo tiene planeado, ya lo va a hacer. Está en paz con la decisión. Probablemente. Entonces, por eso es importante lo previo, ¿no? Estarlo viendo. Personas que se suicidan, personas que tienen acceso a o que tienen consumo de drogas, alcohol, eso incrementa. Personas que tienen, por ejemplo, solteras, personas que no tienen una familia, personas cercanas, personas que han sufrido bullying, violencia, personas también con
con situaciones precipitantes que son como, por ejemplo, cuestiones de inseguridad emocional, que se sienten inseguras emocionalmente. Que tiene que ver socialmente. mucho con la personalidad, la autoestima, tus objetivos, y que se vale. Rosalba tiene unos objetivos muy distintos a los míos, y se vale, pero no por eso te agobies o te angusties en que tienes que cambiar tu personalidad. Exacto. Cuestiones sociales, que no me siento adaptado socialmente, que me siento rechazado socialmente, una persona que tiene esta cuestión. Cuestiones físicas, ¿no? Una cuestión física, algún padecimiento, alguna discapacidad también. Cuestiones económicas, te digo, es a lo mejor una persona que pareciera que lo tiene todo hablando económicamente, o personas que tienen una deuda muy grande y que no saben cómo salir de la deuda, y ahí son personas que tienen esto. Personas que acaban de perder un ser querido muy cercano y que no pueden enfrentar el duelo, que el dolor es muy grande también. Personas que han sufrido, por ejemplo, alguna violación, algún abuso sexual, que no le ven salida, o como tú dices, que no tienen objetivos. Ahora, esas son las personas que son como propensas, ¿no? Personas de protección, o sea, personas que tienen como, que pueden tener este tipo de situaciones que acabo de mencionar, sí, pero que sí tienen como una protección, que sí tienen como esta red de apoyo que hablamos. Pues son personas que, por ejemplo, tienen una familia, que tienen un matrimonio, que tienen hijos pequeños. Eso es algo que se trabaja en terapia, cuando una persona ya tuvo un intento de suicidio o una ideación. Uno como psicólogo tiene que buscar un gancho, así le llamamos, un gancho a la vida. Algo que lo ate. Algo que lo ate, tus hijos, tu familia, tu trabajo. Yo tenía una paciente que me decía, es que nada me ata, y bueno, ¿pero qué te gusta? Me dice, es que su hermana tenía una empresa y ella era la contadora de la empresa, y ella dice, es que yo soy la mano derecha de mi hermana. O sea, a mí lo único que me detiene es que mi hermana, ¿qué va a hacer? Ella mantiene ahí a sus hijos, ella, de ahí, mira, tu hermana te necesita, mira, eres importante. O sea, ahí es encontrar como un gancho. Esta persona era soltera, no tenía hijos, no tenía familia, pero es buscar ese gancho para poder apoyar a la persona para salir adelante. Personas, por ejemplo, que tienen una cuestión espiritual, ayuda muchísimo. Una persona que tiene, acuérdate, somos mente, cuerpo y espíritu, bien importante tener este equilibrio, ¿no? Emocional. Entonces, una persona que vive una espiritualidad en la idea que tú creas, en lo que tú creas, bien respetable, pero trabajar esta parte espiritual también es un factor de protección. Y la más importante, que es esto que estamos haciendo y que ahorita tenemos la oportunidad, hablarlo y tener conocimiento y tener información. No culpa, no remordimientos. No juzgar, no juzgar tampoco a las personas. Sino desde una perspectiva más analítica, sí, reflexiva. Sí, y hablar de estos temas, porque hay mucha gente que no quiere hablar de esto, ¿no? Sí. Mauricio García se comunica a Rosalba y quiere felicitarnos por la invitada que tenemos el día de hoy. Dice que es muy profesional el punto de vista del cual abordas este tema, y te manda saludos y agradecimientos. Gracias, Mauricio. Saludos. Mauricio García. También, si alguien quiere contactarnos, nos preguntan, Rosalba, ¿dónde pueden acercarse contigo? Claro que sí. Bueno, yo radico aquí en Salamanca y tengo el consultorio aquí en Salamanca. Trabajamos vía presencial y vía online. Muy bien. Estamos, con esto de la pandemia se abrió esta parte y ha funcionado bastante bien. En redes sociales me pueden encontrar como psicóloga Rosalba Castro, en Facebook, en Instagram, y el teléfono también para WhatsApp o algo así, también lo pueden obtener. Te lo paso. Si quieres que cuando las personas que tengan alguna información de citas, con mucho gusto que se comuniquen con nosotros y se los hacemos llegar. Claro que sí. Esa parte digo, en redes sociales, hay Instagram y Facebook, que funciona bastante bien, por ahí sí estamos. Bueno, me gustaría también hablar de los mitos, ¿no? Que era parte de lo que platicábamos. Sí. Vamos a hacer una pausa, si te parece bien, ¿sí? En la estación de radio, en el cuadrante del 96.1. Seguimos en Facebook, transmitiendo totalmente en vivo. Y en un momento regresamos. Estás escuchando La Voz de la Palabra. Acompáñanos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook. Recuerden que ustedes pueden bajar o descargar este programa para futuras consultas en nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza, o también en podcast en Spotify. Bien, bueno, se dice que son alarmantes cada
cada vez que que las cifras van incrementándose, se dice que son pues alarmantes cada año estas cifras de las personas que deciden llevar a cabo el suicidio. Pero también hay me parece una estigmatización, porque también por parte de la persona que decidió quitarse la vida y por la familia, y muchos lo hacen pasar por un accidente o que la gente no se entere, precisamente por ese estigma que hay. ¿Qué podemos hacer? Como dices, bueno, pues háblalo, no pasa nada, somos humanos, todos podemos tener un proceso de depresión o alguna situación, un accidente que nos genere una discapacidad, pero sí tenemos que tener muy claro quiénes somos, qué queremos en la vida y trabajar por esos objetivos, pero no te confundas en la cuestión de las ideas cuando se trata. Sería mejor soluciono mis problemas si termino con mi vida. ¿Por qué no pensar en esta situación? Porque supongo que mucha gente que se le dice o que ya tiene esta idea dice, es muy difícil convencerlos. ¿Hay un tiempo? ¿Hay un estimado de en 2 meses, en 1 mes? No, bueno, las estadísticas nos pueden ayudar. Las estadísticas nos pueden ir ayudando como a determinar o a predecir, ¿no? Pero caso por persona, cada persona es diferente, cada persona vive un proceso diferente. Como mencionabas, tiene que ver con la personalidad, con los recursos que cada ser humano tiene, con la familia, con la espiritualidad, con todos los recursos que cuenta una persona. Sí. Pero creo que lo más importante es estos temas que estamos tratando, ya no estigmatizarlos, ya no ocultarlos, ya que no sean un tabú. Se tiene que hablar de esto en las escuelas, en la familia, se tiene que hablar en un tema con la pareja, con los adultos mayores, con los hijos y con los abuelitos. O sea, eso sería para mí la mayor recomendación, que esto es un tema que sí se tiene que hablar, pero nos da miedo, es un tema complicado. Van a decir que estoy mal. O a veces es un tema hasta como de pena, ¿no? Yo he tenido pacientes que me dicen, es que se suicidó una prima, pero es que me da mucha pena, ¿no? ¿Por qué te da pena? Y eso, como te comentaba, eso es un factor de riesgo. Tener un familiar o una persona cercana que se suicidó, toda la familia está en riesgo. Toda la familia es importante atender este tipo de situaciones. Ahorita que hablabas de estadísticas, me parece importante mencionarlo. De acuerdo, por ejemplo, en el INEGI, ¿no? En el 2021, el año pasado, las estadísticas nos dicen que, las voy a leer porque no me acuerdo exactamente, 8,351 fallecimientos fueron por lesiones que las personas se hicieron. O sea, estamos hablando de 6.5 por cada 100,000 habitantes que cometieron un suicidio. O sea, estamos hablando de cifras como muy importantes. El año pasado. El año pasado. En estas cifras son personas de entre los 15 y los 29 años de edad. Estamos hablando de adolescencia y edad adulta temprana, ¿no? La primera fase de la adultez, que es de los 15 a los 29 años, personas que se suicidaron. En estos porcentajes, ya estoy hablando de México, en estos porcentajes el mayor número son hombres. Los hombres son más propensos al suicidio. ¿Por qué? Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo consuman. Eso es como, los hombres lo llevan a cabo y las mujeres tienen como más intentos. Porque hay muchos factores, y yo te lo puedo decir, un factor que yo veo claramente, ¿no? De cada 10 pacientes que yo tengo, 8 son mujeres. Es más probable que una mujer busque ayuda que un Entonces hombre. es por la terapia y por la decisión propia de voy a buscar orientación. Sí. Y los hombres, podría ser un proceso tal vez cultural que digan... Quizá los hombres, por el tabú, por la parte que todavía vivimos en México, que los hombres no hablan de sus emociones, que los hombres no se acercan, que el machismo, todas estas cuestiones que todavía son existen. Los estereotipos negativos. Los estereotipos negativos que existen, ¿no? Que a los niños no lloran, los hombres, la fuerza que le dan a los hombres, de que el hombre tiene que ser proveedor, tiene que ser fuerte, entonces como que el hombre no llora, no expresa sus emociones. Y las mujeres sí, pues las mujeres tienes un problema y tú le cuentas a tu amiga, a la comadre, a quien sea, tú te desahogas. Y que es sano, ¿no? Es súper sano, y en los hombres falta un poco más esta cultura, por eso me llamó mucho la atención este dato. Que te digo, las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo consumen. Entonces, esto es bien importante porque los hombres creo que es un factor que se tiene que hablar también, que se tiene que buscar ayuda, se tiene que permitir. Te digo, yo lo veo en mi consultorio. Sí. La mayoría de mis pacientes son mujeres. O sea, es más fácil que se acerque una mujer.
Y otro dato importante, pues que son adolescentes, que cada vez más en adolescentes, ¿no? En esta cuestión de la poca tolerancia a la frustración que hay en los adolescentes, todo lo quiero rápido, todo lo quiero, me desespero, no tolero frustrarme, no tolero muchas cuestiones que también tienen que ver El con no tener éxito Ajá. a lo que ellos consideran. Sí, 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 sí. María Jimena Rodríguez dice que es muy importante y que felicitaciones por hablar aquí en Radio Esperanza con una profesional y también por abordar el tema de una manera muy abierta. Muchas gracias. Y muy fácil de Saludos a entender. Jimena. Muchas gracias, Jimena. Jimena Rodríguez. También Ernesto Casados, dice que el suicidio se da más en diversas temporadas del año. Rosalba, ¿podrías abundar más de esto, por favor? Sí, eso es algo muy característico. En estadísticas, por ejemplo, personas, en datos, cuestiones de épocas, por ejemplo, Navidad, épocas de frío, épocas donde las noches duran más. Donde las noches duran más, donde el clima es más propenso a melancolía, depresión, a tristeza, sí desencadena. De hecho, insisto, también tengo otro dato ahí curioso. Yo, por ejemplo, en noviembre, diciembre es cuando más tengo consulta, cuando más pacientes buscan ir a terapia. Son mis épocas, como digamos, fuertes en el consultorio por esta situación. Yo he tenido que trabajar 24 y 31 de diciembre, así porque hay factores de riesgo que me ha pasado así que en la cena me dice, oye, ya vente, y he estado en el consultorio trabajando porque hay factores de riesgo también. Por ejemplo, estados, ahorita hablando de esto, estados donde más es propenso, por ejemplo, encontré que los estados donde mayor índices de suicidio hay, Chihuahua, Yucatán, Campeche, son los que están como a la alza. Que son en la parte norte de nuestro país. Ajá, y el Campeche que está abajo. Campeche que está abajo, como en esta parte, ¿no? Y los estados con más bajos está Veracruz, Baja California y Guerrero. Nosotros estamos en medio, nosotros estamos en esta cifra. En el centro. Realmente también. en el centro, literalmente en el centro, ¿no? En esa cuestión. Estamos con un porcentaje de 11.8 en ese lugar estamos, ¿no? De tasas en Guanajuato. Entonces, sí es un factor también determinante la época, los climas, ¿no? Todo esto, sí, tiene razón por ahí Ernesto que lo menciona. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo llevan a cabo? Pues ahorcamientos, te digo, más en los hombres, como cuestiones como muy, no intentos de que, toma abruptamente un disparo. En las estadísticas, ahorcamientos y sofocación son como los más fuertes. Otros que tienen que ver con envenenamiento, gas, pastillas, ¿no? que van como en esa descendencia, pero sí son como los factores como más fuertes, y estadísticamente pues sí es alarmante, me parece. Sí, también había escuchado precisamente esto que comenta Ernesto Casados, ¿no? ¿Será mito, será realidad? Sí. En la cuestión de que efectivamente a finales de año o en diciembre pues las noches son más largas. Uh-huh. Y mucha gente dice, pero ¿por qué? Si es la época en donde pues hay más recursos económicos, la familia se une, pero es cuando las personas que no tienen familia o gente amiga, cercana, o alguien que falleció ya no está. Exacto. Ajá. Pues siente un vacío muy fuerte que toma esa decisión, y hay que voltear a ver a esas personas. Todos tenemos algún vecino, algún amigo, y pues estrechar esos vínculos y sumarlo, ayudarlo, apoyarnos. Fernanda Martínez nos escribe, ella voy a hacer la onomatopeya de este sonido, que dice, wow, está tremendo, felicidades a la invitada por este programa. Muchas gracias. Bre Ruano dice, buenas tardes, saludos a la psicóloga Rosalba, gracias por su explicación sobre el tema del suicidio. Y es que está muy claro, muy sencillo, muy digerible, y prácticamente todos nos debemos de abrir a esta idea. Saludos a Brenda, muchas gracias. Bre Ruano y Fernanda. Saludos. Sí, Mildred, pues yo creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Es estar al pendiente, digo, es un tema que podremos platicar de esto, pero sí tiene que ver con estos factores, ¿no? De estar viendo puntos para poder ayudar. Como tú dices, nada nos cuesta una palmada, ver a la persona, estar pendiente. Sí, habíamos dicho de este tema de la mirada, que en psicología, tiene un término que es la mirada apreciativa, y es este valor que le das a la forma en cómo lo ves a tu ser humano que está a un lado de ti. Marijó Rodríguez Hernández pregunta, Rosalba, ¿cómo detectar tendencias suicidas en adolescentes
sobre todo en estas épocas, octubre, noviembre, pero más en diciembre? Es una muy buena pregunta porque los adolescentes tienen comportamientos propios, ¿no? Que se encierran, que no quieren hablar, que quieren mucho esta parte de su privacidad. Y se puede confundir. Proceso. Ajá, pero por el proceso de la etapa del desarrollo. Pero es importante determinar factores, como ya lo mencionamos ahorita, de conductas que uno va conociendo de sus hijos o de sus alumnos, ¿no? Como estas cuestiones que te digo de gustos, las cosas que normalmente me gustaban las dejan de hacer, le emocionaba antes tal comida, se la hago y como que ya ni eso le emociona, ya no juega el juego que jugaba antes, ya ni siquiera juega, ya ni siquiera va al fútbol y antes le encantaba y no lo podía sacar del fútbol, ¿no? Como esas cuestiones en gustos, yo siempre les digo a los papás, observen gustos, alimentación, sueño, todo esto me parece que es importante. Y en diciembre, un factor que puede ayudar mucho es hablar, oye, ¿cómo te sientes? Oye, en estas épocas de navideñas, en estas épocas de familia, porque la pregunta, bueno, va enfocada como en esta época de diciembre, él habla y tu programa es eso, ¿no? Comunicar, ¿cómo comunico? ¿Qué pregunto? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué opinas de estas épocas? ¿Qué opinas de que venga la familia? ¿Qué opinas de dónde vamos a pasar Navidad? ¿Dónde vamos a pasar Año Nuevo? ¿No? Todo este tipo de preguntas a los adolescentes les importa mucho ser escuchados. Entonces, a lo mejor sentirse queridos y que son importantes y que a lo mejor es que yo no persona. quiero ir a tal lugar con los tal tíos, ¿sabes qué? Me incomoda esto, no me gusta esto. Escucharlos también y llegar como a esos eso es muy importante, escuchar. A veces hay que hacer pausas y escuchar lo que tiene que decir el otro. Y esa mirada apreciativa, porque a veces en la comunicación no verbal, en el lenguaje corporal, una mirada te dice mucho y te da mucha ternura o te muestra mucho cariño. Respecto a esto de los mitos del suicidio, ¿se hereda? Había escuchado que lo que está determinado por la herencia es imposible cambiarlo, modificarlo, pero es algo que explica esta teoría que es esta corriente filosófica que es el nihilismo. Pero en la cuestión de los mitos y realidades del suicidio, ¿se puede heredar? No es un factor que, por ejemplo, genéticamente, digamos, herede, pero sí es un factor de riesgo a conducta de imitación o conducta porque como que se va normalizando. Yo tuve un paciente que su papá se suicidó y este chico llegó y ya tenía 2 intentos suicidas. Porque, y buscándole, resulta que un bisabuelo que él no conoció también se había suicidado. Entonces aquí a veces se puede llegar a confundir, pues es herencia genética, no. Pero si hay un factor determinante en la familia que viene a ser como aprendido, ¿no? Viene a ser como en esta cadena que tenemos que... Por eso lo menciono mucho el día de hoy, porque sí es un factor que como familia tenemos que indagar, tenemos que ver cómo está nuestro sistema familiar para poder hacer intervenciones y saber que hay un riesgo en todo esto. ¿Qué sería lo más prudente hacer? Sí, de acuerdo, como dijo ella, cada ser humano es distinto, las vivencias, las experiencias y la forma en cómo valoramos o tenemos esa visión de la vida cambia. Kika Corona, psicóloga Rosalba, se comunica con nosotros. Ella pide disculpas porque se acaba de conectar. Recuerda que lo puedes escuchar una vez más o ver en YouTube, en nuestro canal, o bien ingresar al podcast de Spotify. ¿Cómo podemos ayudar a personas con tendencias suicidas? ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto? Bueno, aquí podríamos hacer una conclusión para esa recomendación. ¿A quién se acerca? Primeramente, ya lo platicamos ahorita, cómo detectarlo, ya hablamos de eso un poquito, pero ¿qué hacer, no? Que es la pregunta concreta que ella dice, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona ya me dijo, ¿no? Cuando ya tiene esas tendencias, que ya ¿qué pidió? hago? ¿Qué es lo correcto? Avisar a la familia. El primer punto y siempre es avisar a la familia. Si alguien ya nos dijo que lo ideó, que lo pensó, de verdad, y eso como conclusión me gustaría que llegara a ese punto con todos, ¿no? Primero es, si alguien ya me lo dijo, ya lo intentó, aunque sea su amigo, que sea, decirle a las personas cercanas, familiares, amigos, pareja, oye, me acaba de decir esto, por favor busca ayuda. Hay líneas telefónicas, hay cuestiones en redes sociales, pero sí avisar a la familia, avisar al contacto directo, aunque la persona se enoje, aunque la persona, oye, pero yo confío en ti, oye, pero no importa. Entonces, eso es... Y darle seguimiento con terapia. Sí. Me gustaría mandarle un saludo a mis alumnos de UVEC, porque por ahí los veo que están muy pendientes. Trabajo en UVEC como tutora.
Es más, ellos llevan una carrera que se llama comportamiento humano, que también se trata de todo esto de psicología. El UBEC, nos dices Es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, es la Universidad Virtual. Les mando un saludo a todos mis alumnos que por ahí están muy participadores. Muchas gracias. Vamos a hacer unas conclusiones, vamos a llegar a un cierre para despedirnos, y de verdad que muchas gracias por estar al pendiente y por mantener esa actitud receptiva y abierta ante estos temas que hoy nuestro país y nuestra gente necesita. ¿Qué pasa con las personas que pudieron evitar un suicidio? Como ya lo mencionamos, las personas que sobreviven a esta situación y, bueno, ¿necesitan terapia? Luis Telles pregunta. Sí. Gracias, señor Luis Telles, por comunicarse, o joven Luis Telles, por Sí, comunicarse. son personas que si ya sobrevivieron, la pregunta es, que pudieron evitar un suicidio, sí. Son personas, que fue un testigo. La persona fue un testigo, sí es bien importante. ¿Sabes qué pasa? Que la persona que ya lo presenció, que estuvo cerca, o que a ti te hablaron y te dijo tu amiga, tu amigo, lo voy a hacer, tú te quedas con eso y también es un shock para ti. ¿Te También sientes culpa? O responsabilidad, no necesariamente culpa, pero puedes sentir como una gran responsabilidad y es un peso fuerte para la persona. Entonces también hay que trabajarlo, también hay que pedir ayuda, también hay que hablarlo para poderlo soltar, porque yo siempre les digo, tú no lo cargues, tú no te hagas cargo, vamos a pasarlo a un profesional, vamos a pasarlo a una persona que, pues, a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo, buscar ayuda, y con mucho gusto lo que necesiten de verdad. Pueden a través del programa, a través de esto, pueden contactarme. Si en algo yo puedo ayudarles, de verdad mi compromiso sí es con la salud mental y con mucho gusto lo haría, de verdad que sí. Sí, porque hay, bueno, personas cercanas, lo haces en tu casa y pues tus chiquitos, tu esposa, y ellos pues son finalmente los que van a tener que trabajar en esta situación. Sí, así es. Algunas recomendaciones entonces. Bueno, había escuchado también de un libro que habla precisamente, que es de un psicólogo, un sociólogo, un pedagogo y un filósofo francés, que esto ya tiene muchísimo tiempo, que es Émile Durkheim, y dice que intervienen, pues prácticamente son uno de los padres de la sociología, que es Karl Marx, Max Weber, que tiene que ver con lo psicológico, lo social, como tú mencionaste, lo contextual y lo biológico. Tenemos que también conocer para poder tomar una decisión adecuada y tener conocimiento de lo que implica el hecho de que tomes esta decisión. Jorge Armando Cortés, ¿hay alguna línea telefónica de prevención al suicidio, Rosalba? Sí, bueno, de hecho ahora es mucho más fácil. Tú en cualquier red social pones hashtag suicidio, hashtag ansiedad, hashtag ayuda, y te manda directamente con un profesional, ya sea en Facebook, ya sea en ¿Hashtag? Sí, pones el hashtag, pones suicidios, hasta en Google. Tú le pones en Google suicidio y una vez les encargué un trabajo a mis alumnos sobre investigación del suicidio, y maestra, yo le puse en Google suicidio y me mandó, ¿deseas hablar con alguien? Te podemos contactar con alguien. O sea, las 24 horas están conectados. Entonces por redes sociales lo pueden hacer, por Instagram, por Facebook, por Twitter, pueden poner esto, es importantísimo. Y líneas que tiene, por ejemplo, el gobierno, líneas de 0800 de la Secretaría de Salud, los CAICES también. Puedes llegar y puedes acercarte a cualquier centro de salud. Sí hay acceso, pues que a veces no sabemos la información, pero es de manera gratuita. Sí existe de manera gratuita, y bueno, es algo que de verdad en todas las escuelas debería de haber un psicólogo, ¿no? Que sé que no lo hay, pero debería de haber. Muy bien. El libro que les comentaba es El suicidio, un estudio en sociología, para quienes, bueno, tus estudiantes también sería un buen ensayo. Llegamos a la parte final de La Voz de la Palabra. Nos vamos a despedir. ¿Quieres mandar saludos? Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esto, y yo con mucho gusto cuando se requiera, aquí estoy con la invitación, y saludos a todos, y muchas gracias, Mildred, también a ti. Pues estamos muy contentos en Radio Esperanza por tener a esta psicóloga que maneja todos los procesos cognitivos, afectivos, y que tienen que ver también con el conocimiento y ese proceso como seres humanos. Agradecemos enormemente las felicitaciones, las preguntas, y que estén muy al pendiente de estos temas. Realmente estamos muy agradecidos con esto. Recuerden que si ustedes gustan ver una vez más o escuchar el podcast, estamos en Spotify como La Voz de la Palabra, en Radio Esperanza, o bien en YouTube, Rosalba, también pueden ver el programa totalmente desde el inicio. Claro que sí. Recuerda que tu personalidad
tus objetivos tienen que ser muy claros y que tienes que tener mucha inteligencia emocional para que logres un equilibrio entre lo que tú sientes y lo que está a tu alrededor a pesar de las adversidades. Así es. Y poder saber que todo tiene un fin, todo tiene un camino, pero hay que hablarlo, ¿no? Yo creo que tu programa, esa es la finalidad de estos programas, hablar, comunicar para poder tener la ayuda. Y escuchar. Y escuchar también. Muchas gracias. A nombre de todos los que trabajamos aquí, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Y cuando quieras venir, no, yo sean encantada bienvenidos. de estar por acá. Muchísimas gracias. Queremos también a la señora Reina Ramos, nos felicita por este excelente tema y por cómo abordamos. Muchísimas el gracias contenido. a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a Saludos. Francisco Reséndiz y a Patti Ruiz por apoyarnos en los controles. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muy buenas noches.